Hola Ricardo, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, María. Ricardo es miembro de AFI y coordinador de la Secretaría Técnica de Finresp, la organización que ha elaborado este repositorio y detrás de la que están los bancos, las cajas, la patronal de los seguros y también la de los fondos de inversión, ¿no es así? Así es, son 5 asociaciones, la AEB, CECA, UNAC por la parte de entidades de crédito, Inverco por la parte de inversores y UNESPA por la parte de entidades de aseguramiento. Como estaba comentando al principio, los datos no son uno de los obstáculos que hacen que dificultan en cierta manera el avance, ¿no?, de las finanzas sostenibles. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan difícil recabar datos sobre este tema? En primer lugar, porque no solíamos hacerlo. Claro. O sea, es algo que ha ido involucrándose en las actividades financieras de las entidades recientemente. Ya sean 5 años, 2 años, en función de cada uno cuando haya ido cogiendo cuerpo, ¿no? Teniendo en cuenta que esta novedad para muchos de ellos y esta generalización de la necesidad de tener datos de casi todos los clientes, pues la verdad que ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Primero identificar qué tipo de datos necesito para utilizarlo y luego pues hacerlos públicos en los informes, ¿no? O sea que creo que es un proceso que todavía durará un tiempo y seguiremos quejándonos muchos de que faltan datos todavía de calidad para lo que queremos. Creo que en España no existía un repositorio de estas características. ¿Qué aporta este repositorio un poco a la situación, al landscape que hay en España ahora mismo? Es verdad que cuando hablamos de finanzas sostenibles, sea en la vertiente de préstamos o créditos, sea en la vertiente de inversión o siempre en la vertiente de seguros, no tenemos una fuente fiable en la que agarrarnos, ¿no? No existe un repositorio, no existía, ¿no? Estamos intentando desde Finresp que este repositorio sea un poco la visión de todos estos datos conjuntamente puestos en una única ubicación, ¿no? Yo creo que ahora mismo está en proceso, está publicado una parte importante, seguirá mejorando y actualizándose los datos periódicamente y también ampliándose en una medida que vayamos consiguiéndolos, ¿no? Pero es verdad que no existía un sitio donde podíamos mirar todos en la misma fuente y decir, oye, pues en España este año el volumen de deuda sostenible era tanto, ¿no? O el volumen de inversión. Jugábamos todos con datos de proveedores externos o de cada uno con una fuente diferente, ¿no? Yo creo que así al menos tendremos un sitio público donde de libre acceso podamos obtener esos datos y tener actualizaciones periódicas. Precisamente te iba a preguntar, has mencionado, ¿no?, el volumen de deuda pública. ¿Qué cosas podemos encontrar en este repositorio? O sea, yo, por ejemplo, como periodista, ¿qué puedo encontrar ahí? ¿Qué puedo buscar? El repositorio ahora mismo está estructurado en función a digamos, 4 ámbitos principalmente, 4 o 5 ámbitos, ¿vale? Uno relacionado con los bonos verdes o sociales o sostenibles o el criterio más novedoso de bonos vinculados a KPIs de sostenibilidad, ¿no? Y ahí tenemos mucha información relacionada con las emisiones que se hacen en España durante los últimos años. En este caso, además, hemos recogido datos desde 2014, que es cuando la primera emisión surge en España, ¿no? De la mano de Iberdrola, si no recuerdo yo mal. Sí, de Iberdrola fue. Exactamente. Luego, con los años hemos ido aumentando y hay una diversidad de agentes que van acumulando. Hay deuda con distintos vencimientos, con distintos cupones de distintos sectores y toda esa información pues la hacemos pública. Lo único que no está público es el dato individual de cada una de las emisiones, porque es un dato del proveedor, ¿no? También tenemos otro ámbito destinado a los préstamos, ¿no? Es verdad que de momento préstamos mayoristas, ¿okay? Pero hay información similar relacionada con préstamos, entendida en la misma lógica, ¿no? Buscando las tipologías sostenibles, verdes, sociales o vinculadas a criterios de sostenibilidad. En la parte de inversiones, pues tenemos fondos de inversiones con las nuevas categorizaciones que yo creo que ya todos usamos, derivadas del reglamento SFDR, ¿no? Que sea artículo 9, que sea artículo 8, y en función de las distintas estrategias de inversión, ¿no? Ahí tenemos datos de la situación en España relacionada con gestoras nacionales, ¿no? También de fondos de pensiones, aunque no están todos, solo están los fondos de pensiones más clásicos, todavía los fondos de empleo no están, ¿no? Y finalmente ciertos datos relacionados con seguros climáticos, ¿no? O sea que, bueno, vamos teniendo un repositorio amplio que se va actualizando periódicamente y que creo que será una referencia para todo aquel que quiera hacer benchmarking y no tener el dato global
del país. Y precisamente, ¿no? Atendiendo a esos datos, ¿en qué situación está ahora mismo España? ¿Qué volumen suponen las finanzas responsables en España? Nos cuesta medirlo, ¿eh? Nos cuesta medirlo porque hay datos que tenemos ya actualizados de total de 2022, datos que no teníamos de 2021. Entonces, darte un dato específico de volumen de finanzas sostenibles en España, pues por ejemplo, ahora tenemos más de 439.000 millones, sin contar los datos vinculados a seguros que todavía no los tenemos actualizados. 439.000 millones. Exactamente, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con bonos y préstamos, que son más o menos unos 50.000 millones, ¿vale? Préstamos mayoristas, y todo lo que tiene que ver con fondos de inversión. Es verdad, perdona, no es exactamente 439.000 millones, son unos 200.000 millones. Creo que metí una errata con una cifra, ¿no? 200.000 millones relacionados con bonos préstamos, porque de fondos de inversión hay unos 130.000 millones relacionados con artículo 8 o artículo 9, ¿no? Nos faltaría el dato de pagos por siniestralidad, que son datos que recogemos en el repositorio de datos de libre acceso. O sea, por hacer un poquito de recopilación. Sí. Me has dicho que son en total 200.000. Más o menos 200.000, sí, cifra redonda. Y de todo esto, que son bonos, fondos, lo has mencionado, pero por hacer un poco, o sea, categorías, ¿en qué parte, qué volumen, qué parte tiene mayor volumen de las finanzas responsables ahora mismo en España? Ahora mismo, ¿no son los fondos? Lo más relevante son los fondos, claro. Exactamente. Y la mayoría de los fondos, artículo 8, es la cifra más relevante a día de hoy, ¿no? Son fondos que, como sabéis los oyentes del podcast, tienen que ver con aquellos que tienen características que favorecen criterios de sostenibilidad, ¿no? Entonces hay unos 100.000 millones en gestión ahora mismo. Bueno, a finales de diciembre había unos 100.000 millones de gestión en fondos de inversión artículo 8. Si lo comparamos con la cifra que había a finales de 2021, eran 60.000. Con lo cual hay un aumento significativo. ¿Y en el artículo 9 lo tienes ahí? En el artículo 9 hemos pasado de unos 3.000 millones y pico en 2021 a algo menos de 3.000 millones en... ¿Pero en 2021 estaba ya ese FDR o cómo se ha hecho esta...? Recuerda que ese FDR entraba en vigor en marzo del 2021. Otra cosa es que, bueno, se ha ido ajustando las cifras y ahora es un poquito... La verdad que las pautas que dan los supervisores son más claras, entonces algún fondo del artículo 9 ha recalificado en artículo 8 acorde a los nuevos criterios ya claros y negro sobre blanco que hace el supervisor, ¿no? Con lo cual sí que había datos a finales de 2021, están en el repositorio y irán apareciendo los a lo largo de 2023, pero a finales de 2022 también están ya recogidos. O sea, hemos pasado de 9.000 a... Hemos pasado en artículo 9 de unos 3.000 y pico a algo menos de 3.000, son 2.800. Tiene que ver con algunas recalificaciones y, bueno, alguna pérdida de valor que haya habido, ¿no? Es verdad que el artículo 9 se ha puesto más exigente. Yo creo que tiene lógica desde el punto de vista del regulador y, bueno, la mayoría de los fondos que tienen características, pues quizás sea más fácil tener un universo invertible, una estrategia de inversión diversificada, y en los otros, pues quizás más a largo plazo, ¿no? El crecimiento que se espera. ¿Y qué pasa con los bonos y con los préstamos? Pues los bonos y los préstamos tienen dinámicas diferentes, ¿no? Bonos sostenibles, verdes sociales, que son la mayoría. Hay muy pocos bonos vinculados a criterios de sostenibilidad, que son aquellos que no son finalistas y que tienen que ver con KPIs, ¿no? Y tratando de incentivar la mejora. Esos hay muy pocos en España. Hay unos 900 millones ahora mismo en circulación, ¿no? Emitidos. En los bonos verdes es verdad que el 2021 fue año récord. ¿Okay? Se alcanzaron los 18.000 millones de euros emitidos por entidades radicadas en España, ¿no? Cuando en 2022 ha bajado. Pero es verdad que ha bajado porque ha bajado un montón las emisiones de renta fija. Claro. El segundo, bueno, tres trimestres del año pasado fueron especialmente complejos, ¿no? Para la renta fija. Para la renta fija y variables, pero especialmente para la renta fija. Y yo creo que, bueno, pues de ahí la apelación a emisiones bajó muchísimo por parte de todo tipo de entidades, ¿no? Pero es verdad que no lo hemos medido todavía para la parte nacional, pero en el mercado internacional había algunos informes que decían que aunque había bajado todas las emisiones de bonos verdes con respecto a 2021, el porcentaje sobre el total seguía creciendo.
¿no? Entonces, bueno, relevante tener esa cifra. Algún día la tendremos también en nuestro repositorio, el porcentaje sobre el total de bonos emitidos. De momento solo nos centramos en los bonos que están etiquetados como tal. Y ahí tenemos, ¿no? Hay otros 2.000 millones emitidos en 2022 relacionados con bonos sociales y unos 4.000 millones emitidos relacionados con bonos sostenibles que mezclan verde y social, como sabéis. ¿Y cuáles son los sectores que están más implicados en la emisión de este tipo de bonos? Me imagino que las utilities... Pues sorprendente quizá. Desde luego las utilities son las que más clásicas encontramos, ¿no? Muchas de ellas emiten bonos etiquetados de este tipo, pero son las entidades financieras. Bueno, son las propias entidades financieras que luego revierten vía préstamos en empresas más pequeñas y que no acuden al mercado de capitales para financiarse, préstamos que están vinculados, en este caso mayoritariamente a temas de verdes, ¿no? A objetivos medioambientalmente positivos y que por lo tanto pues revierten en la financiación de empresas particulares e incluso administraciones, ¿no? Que también tenemos un ámbito creciente, ¿no? Porque conocemos las emisiones ya del Gobierno de España, hay algunos gobiernos regionales que también han emitido e incluso algunos otros entes públicos, ¿no? Son los tres ámbitos más relevantes, ¿no? Entidades financieras, utilities, como decías, y de manera creciente las administraciones públicas. También te quería preguntar por los seguros, que también son parte de FinResp, pero en este caso creo que es bastante más complicado no medir cuál es su contribución a las finanzas responsables. Sí, digamos que en el ámbito de seguros no tenemos un estándar internacional que tipifique cuándo un seguro es sostenible o bajo qué características, ¿no? Entonces es perfectamente entendible que cada uno todavía sigue o asimila, digamos, estándares de otros ámbitos, como puede ser la tipología de verdes sociales que se usa para bonos y préstamos, pero no aplica igual, ¿no? Entonces los datos que de momento estamos recopilando tienen que ver con aquellos que tienen cobertura ante desastres naturales y eventos de origen climático, meteorológico, ¿no? Y en este sentido recogemos 3 datos: cuál es la siniestralidad pagada por agroseguro, ¿no? En este caso vinculada al sector primario y yo creo que muy conocido en general por todos los españoles, la parte que cubren las entidades financieras aseguradoras de las coberturas que tienen sobre bienes en caso de que ocurra un evento meteorológico, ¿no? de gran impacto, y luego el consorcio de compensación de seguros, ¿no? Que para muchos es desconocido, pero es una entidad pública que realiza una colaboración público-privada con las entidades aseguradoras y donde a partir de ciertos niveles de desastre la cobertura pasa a darla este ente público, por lo tanto mediante un modelo de colaboración público-privada, ¿no? Y ahí vamos mostrando a lo largo de los años cómo la cobertura ante desastres pues es importante en España y cómo se va repartiendo entre las 3 entes que son los que dan esa información. A futuro queremos tener más información, no solo de seguros, sino de otros ámbitos. O sea, que entendemos que cuando hay un evento climático tiene que ver con las finanzas responsables, entiendo por la relación que hay con el cambio climático. Sí, en este caso, en la parte de seguros, yo creo que es fácilmente entendible, ¿no? Las coberturas de seguros a veces te cubren ante sequías o te cubren ante tormentas o, bueno, en nuestro caso, menos tornados, ¿no? Pero, digamos, efectos de viento sí que existen, ¿no? Y ahí, pues, los seguros nos ayudan a minimizar el riesgo que tenemos, ¿no? Dado que es un ámbito relacionado con la sostenibilidad, todo lo que es la adaptación al cambio climático, pues entendíamos que era el primer punto donde debíamos de recopilar información y así lo hemos hecho, ¿no? Con lo cual hay otros ámbitos, sí, pero es verdad que en seguros la parte climática es como la que todo el mundo entendemos y de la que más fácil nos ha sido recopilar información. Es que precisamente, ¿no? A veces la dificultad de una cosa así, de elaborar un repositorio así, me imagino que es la pura definición, ¿no? De lo que consideramos finanzas sostenibles, porque yo veo muchísimas veces que lo hemos hablado, ¿no? Los fondos, tú dices un fondo artículo 8 y dices, pero si es calcado a un fondo que no es, que es artículo 6. ¿De dónde está realmente la diferencia? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis limitado a las definiciones que vengan de las instituciones o habéis hecho algo más? Pues digamos que las únicas definiciones que aparecen calcadas a una normativa es la que existe, en este caso de fondos de inversión o fondos de pensiones. Lo que tú has dicho, los famosos artículo 8 o artículo 9 son los únicos de los que tenemos una definición en una ley. En el resto de los casos no tenemos.
Entonces tenemos que usar lo que normalmente se conoce como estándares de mercado, ¿no? Ujú. Son normas de autorregulación que se da al mercado y que han permitido generar esta dinámica. Nadie ha regulado los bonos verdes, pero los bonos verdes siguen creciendo, y es porque los agentes de mercado, emisores, inversores y colocadores pues se han puesto de acuerdo para darse unas pautas y entendernos, porque si no, cada vez que cada uno emite verde tiene que explicar lo que es verde. Y de esta manera ya tenemos tabulado lo que es verde de acuerdo en este caso, a los principios de emisión de bonos verdes, ¿no? Pues parecido a los principios de concesión de préstamos, ¿no? Y entonces, esa información, en este caso, de bonos y préstamos, la tenemos tabulada en base a los estándares. La fuente de información, en este caso, la hemos cogido de una fuente internacional, en este caso del proveedor de datos de Bloomberg, y la aportamos, ¿no? De tal manera que, bueno, pues ahí tenemos una tipificación que todos entendemos, todos los que estamos en el mercado, todos sabemos a qué nos referimos, y de alguna manera, bueno, también tenemos un glosario por si alguien se nos pierde. Obviamente, no todos somos expertos en esta materia, No. pero de alguna manera tratamos de facilitar el uso de estos datos, ¿no? Que además de que creemos que se entienden, se puede jugar con ellos, tener distintos filtros, distintas tabulaciones para que cada uno pueda jugar con ellos, incluso son descargables para que se haga uso de ellos, como decimos, para cualquier entidad, cualquier periodista que pueda escribir sobre ellos, ¿no? Y si hay algún dato que no encuentra, pues desde luego que contacte con nosotros, que trataremos de proveerlo. Muy bien, pues con esa invitación a utilizar el repositorio nos despedimos. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarnos a vosotros, María. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad de la inversión socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.